alquiler de vientres, maternidad subrogada, un delito en España permitido en otros países como Colombia. Don Rafa Manzano. Pues fíjate, Juan, la Fiscalía de la Audiencia Nacional está estudiando, ya ha pedido al Ministerio de Igualdad, bloquear desde España todas las páginas web pertenecientes a más de una decena de empresas extranjeras que con sede en México, en Colombia y otros países se dedican a la oferta y promoción de prácticas comerciales ilegales de gestación subrogada. En España, la gestación subrogada, lo que se conoce como madres de alquiler, vientres de alquiler, está absolutamente prohibida. 10:15. Entiendo así la cosa. En Colombia está permitido, entonces ofrecen esos servicios que en España son un delito y la Fiscalía está diciendo que no va más. No va más, por tanto, cerremos ese canal de comunicación para que la gente no se pueda apuntar a eso, ¿no? Lo que pasa es que en Colombia sospecho que ese es el mundo de las alegalidades y todavía no está muy claro, pero de hecho, en Colombia, por lo que sé, hay mucha madre de alquiler, mucho vientre de alquiler. Patricia. Sí, quisiera preguntarle, y aprovechando que está el doctor Barbosa con nosotros a esta hora, ¿cómo ocurre el tema en Colombia? Tengo entendido que hay una zona gris que no está permitido un pago, pero sí está permitida la maternidad subrogada, doctor Barbosa. Pues, Patricia, en Colombia efectivamente se encuentra en un limbo jurídico. No está prohibida, pero no hay ley específica que genere una regulación alrededor de este tema, y la Corte Constitucional sí ha insistido por más de una década. Ustedes pueden incluso revisar la cantidad de proyectos de ley, 18 proyectos de ley entre el 1998 y el 2023, y es un tema que no ha sido regulado. Luego estamos en esa zona de limbo. La Corte Constitucional puso unas condiciones, 10 condiciones para que se pueda presentar esto, pero aún evidentemente esto se va a leer siempre con el interés superior del niño y con el enfoque de género y ese tipo de discusiones. Pues a esta hora le ponemos piel a esa información para visibilizar esas historias que hacen parte de nuestro país y que nos cuentan que estos hechos sí ocurren en Colombia. Laura Zúñiga es enfermera, ama de casa y madre subrogada. Está con nosotros para compartir con nosotros su experiencia. Hola, Laura. Hola, buenos días a todos. Laura, cuéntenos, usted es enfermera, por supuesto, pertenece al área de la salud, pero ha prestado su vientre en 2 oportunidades para que 2 parejas puedan tener sus hijos. ¿Cómo ocurrió esto la primera vez? Buenos días a todos. Primero que todo, darles unas gracias inmensas por darme la oportunidad de que sepan a simple vista, pues, cómo es un proceso de subrogación. En realidad, este tema yo lo empecé a tocar hace muchos años, alrededor de unos 10, 12 años con mi pareja, porque pues me parece una muy buena oportunidad de ayudarle a alguien más a tener hijos, dado que pues para mí fue muy sencillo en realidad en su momento tener familia. Así que pues en el medio en el que yo me manejo pues, se hizo saber como que había esa necesidad y quise colaborar. Así que en ese entonces era muy pues más escondido el tema de la subrogación en Colombia, así que no era tan fácil conocer cómo eran los temas legales, médicos, cómo se llevaba a cabo, pero pues se Sí. dio la oportunidad que una persona me explicó cómo era todo el tema, y ya ahondando más, teniendo conocimiento médico y legal, hay páginas en las que se publicaban en muchas ocasiones como personas que querían llevar a cabo proceso de subrogación, que en ese entonces pues se mal llama alquiler de vientre, pero pues en realidad el nombre es subrogación de vientre. Estamos hablando Así de qué que, época, en qué época hizo usted esto, Laura, y cómo ocurre la primera vez que usted presta su cuerpo para que un bebé cuyo óvulo y cuyo espermatozoide, por supuesto el óvulo no es suyo, ni el espermatozoide es de su pareja, cómo logra precisamente que crezca ese bebé en su vientre. Estamos hablando de qué año. en el 2018 tuve yo contacto con la persona a la que le llevé la subrogación.
un señor solito que se contactó conmigo porque no había podido tener pues, hijos con la persona con la que se había casado, luego se divorció, no pudo tener hijos y vio la posibilidad de llevar a cabo la subrogación, se contactó conmigo, yo le expliqué cómo se llevaba a cabo el proceso aquí en Colombia y más o menos para finales de diciembre del 2018 me hicieron la primera transferencia y para enero del 2019 ya tenía el positivo. Sí. Em, Laura, se lo pregunto con muchísimo respeto. Yo personalmente tengo muchos problemas con este tema porque además no entiendo cómo se puede decir que se presta el vientre. Digamos, conceptualmente esto me genera muchas contradicciones, pero quiero preguntarle, las mujeres en el feminismo hablan de algo que se llama el mito de la libre elección, y es que se elige voluntariamente, pero realmente ninguna de esas elecciones son voluntarias, sino que están atadas a unas realidades sociales, coyunturales, económicas, etcétera. Si usted tuviera otras alternativas, ¿usted seguiría haciendo esto? O sea, ¿cuál es la verdadera razón por la que usted hace esto? Empezando, yo no lo hice por el tema económico. Primero que todo, yo soy profesional y devengo de mi trabajo. Entonces, por la parte económica no es. Y en cuanto a la libre elección, sí es libre elección. Nadie presiona, nadie obliga, se hace un estudio socioeconómico, social, psicológico. En realidad, nadie coacciona el hecho de que se lleve a cabo la subrogación por parte de las niñas que hacemos proceso de subrogación. Hablemos desde el punto de vista materno. Usted y yo somos mamás. Cuando uno tiene en su vientre un bebé que va creciendo, pues uno lo siente propio, o sea, va creciendo en el cuerpo de uno, independientemente de que uno esté prestando su vientre. ¿Cómo desligarse emocionalmente de ese bebé que crece en su propio cuerpo? En realidad, para hacer un proceso de subrogación hay que tener una mentalidad muy abierta y consciente del hecho de que están dando los papitos que dan toda su confianza a la persona que va a llevar el embarazo. Uno es consciente de que sí, es un bebé que uno va a cuidar, pero que en determinado momento debe entregar. ¿Que hay sentimientos? Obviamente hay sentimientos porque ninguna, pues somos una máquina. Todas somos personas, todas sentimos, pero vemos ese bebé como parte de alguien que necesita cuidado de nosotros, pero que de igual forma tiene que regresar a su familia, donde tiene que estar. ¿Y cómo hace para volver a prestar su vientre? Es decir, no lo hace solo una vez, sino lo hace 2 veces, Laura. Así es, y con muchísimo gusto lo hice. La misma clínica con la que yo hice la primera vez se contactó conmigo y me dijo que si había la posibilidad de que de nuevo colaborara y claramente les dije que sí, no había ningún problema. ¿Y cómo le explica eso usted a sus hijos? Porque tengo entendido también, Laura, que usted tiene hijos. ¿Cómo se le explica eso a los hijos? Pues que hay un bebé que está creciendo en el cuerpo de su mamá, pero que no es su hermano y que no se va a quedar en la casa. En general a mis hijos siempre se les ha hablado con la verdad aquí en la casa, así que en el momento que tomé o que tomamos la decisión con mi esposo de que en realidad se iba a hacer este proceso, nos sentamos con ellos y les explicamos. Yo voy a quedar en embarazo, voy a colaborarle a una persona, este bebé no es de tu papá ni es mío, no va a ser su hermanito, se va a quedar con nosotros durante el proceso de gestación y luego se va a ir. Pues es como todos los temas que inicialmente no se conocen, se desconocen, se ignoran. Fue una sorpresa, obviamente, pero con el tiempo ellos también aceptaron el hecho de que se llevara un proceso, lo entendieron y obviamente estuvieron de acuerdo. Claro, Laura, pero a mí sí me surge una duda. En todo este marco en el que se hace el trato, por decirlo, del préstamo de su vientre, ¿hay algunas reglas específicas? ¿Queda clarísimo que usted no va a volver ni va a tener derecho a buscarlos, quizá? ¿O usted planea en algún momento verlos? Siempre se tiene comunicación, en realidad nunca se ha perdido la comunicación, porque es que en realidad
las familias a las que se les presta el vientre, a las personas con las que uno ha tenido una relación más que económica, como lo quieran ver, básicamente llega uno a ser parte de esa familia, porque sí se ayuda a cumplir un sueño y uno es alguien muy importante para ellos, así como los bebés y sus familias son importantes para la familia de uno. Ahora, si por dadas las circunstancias, por culturas o simplemente decisión de la familia dicen, no quiero que vuelvan a tener conocimiento del bebé o de la bebé o que no tengan noticias, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque ellos están resguardando también allá su condición. Claro, es decir, Laura, usted conoce a ese bebé que creció dentro de usted, que no tenía ni su óvulo, ni el esperma de su pareja, usted lo conoce. ¿Qué siente cuando lo ve? ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Qué pasa? ¿Qué le preguntan sus hijos? Mucha alegría, siempre hemos tenido comunicación, desde el minuto cero en adelante siempre se tuvo comunicación. Hasta el momento, cada vez que cumplen años las niñas, porque en los dos casos fueron niñas, siempre se tiene comunicación, cómo están, cuando entran a estudiar, cuando gatearon, cuando caminaron. En realidad es algo muy bonito porque ver que ese bebé está en el seno de una familia, que está cuidado, que está protegido, que está creciendo con los lineamientos que se supone deben de crecer los bebés, con muchas de las comodidades de los que hasta los hijos nuestros no tuvieron, es muy bonito. Y que sobre todo los papás les hacen ver como que, mira, ella fue la persona que ayudó a que tú estuvieras acá, que le explican y que esos bebés claramente saben de dónde vienen. Laura, está claro que no es su caso. Usted nos ha explicado bien que usted lo hizo pues porque quería ayudarle a otras familias a tener la experiencia de tener unos hijos. Pero ¿usted qué piensa de que el problema en Colombia sí sea que en estas situaciones haya mujeres empobrecidas que no lo hacen como usted, la mayoría de ellas, sino que las usan y que de alguna forma pues están usando sus cuerpos, que no son tratadas como mujeres, como humanas, sino como objetos? Bueno, en realidad eso no es verdad, porque si bien yo no lo hice por necesidad, las mujeres todas, las que hacen proceso de subrogación, todas, tienen un estudio socioeconómico. Ese estudio socioeconómico indica que no son niñas o personas o chicas o señoras que estén en condición de pobreza extrema, ni que no sepan qué es lo que están haciendo, o que no sepan leer, o que no estén instruidas académicamente para saber qué es un proceso de subrogación, el cual desde el inicio tienen conocimiento cómo se lleva a cabo y por qué se lleva a cabo. El hecho de que digan, es que no saben, ni las usan, ni las... No. Han tenido esa idea de que las niñas que hacemos proceso de subrogación somos huecas de la cabeza, que no tenemos ni idea de dónde estamos paradas y lo que están haciendo es venir y cogernos, llevarnos, usarnos, como la palabra feísima que usan, y ya, hasta ahí. No, esto es una ayuda mutua, que se hace con cariño, que se hace con compromiso y con respeto. Yo creo que sí deberían, y esto es buenísimo que nos den estas oportunidades de hablar. Sería buenísimo que indaguen más, que pregunten más, porque habemos muchísimas niñas, y lo digo porque me lo comentan. Les da vergüenza venir a hablar y dar su testimonio precisamente por esos comentarios, porque las estigmatizan, porque las señalan, porque las juzgan. Ninguna de nosotras regala a los hijos, no nos estamos muriendo de hambre, por decirlo así. No. ¿Queremos mejorar una calidad de vida? Sí, claramente. ¿Queremos ayudar? Absolutamente. Entonces esto es una ayuda mutua, tanto de los papitos para nosotras como nosotras hacia ellos. Se vive en agradecimiento absolutamente de todo el proceso, porque si bien ahorita se sabe, es mucho más fácil encontrar información. Hubo un momento en el que no, y muchas de las niñas que no tenían la posibilidad de pronto de indagar más del tema, cayeron en estafas. Cayeron, y precisamente por eso hay una página que tengo yo para informar a las niñas cómo se lleva a cabo un proceso de subrogación bien, legal,
en una clínica donde las van a atender, donde van a tener seguimiento psicológico, médico, porque hay muchos personajes que dentro del medio dicen, bueno, vamos a contactar a esta niña, ella no tiene ni idea del tema, entonces su rogación es que usted se acueste conmigo. No, Y imagínese, claro, es que se aprovechan de todo. No, claro. Pues me parece que el testimonio de Laura aclara muchos puntos en este que es un debate gigantesco, difícil, profundo. Surge porque la Fiscalía de España solicita bloquear las páginas de gestación subrogada y le agradecemos a Laura que haya estado con nosotros esta mañana. Gracias, Laura. A ustedes muchísimas gracias, que tengan muy buen día. 10:30. Queda abierto un gran debate aquí en Colombia. Es un debate personal y es verdad, un poco Santiago lo apuntaba con la pregunta, ¿no? Es decir, hay gente que sí lo hace de forma gratuita y simplemente un acto de amor y de solidaridad. Pero eso también hay muchas, y lo hemos visto en muchos países de América Latina, donde mujeres con grandes dificultades económicas optan por la gestación subrogada para llegar a final de mes. O mire lo que acaba de decir ella, o sea, también las engañan a ellas, ¿no? Obligándolas a acostarse, a tener sexo con extraños supuestamente, creyendo que eso es la maternidad subrogada. O sea, ahí sí realmente hay un gran debate, pero en este caso particular de Laura es claro decir que ella lo hizo 2 veces por voluntad propia y muy seguramente desde su propio campo, que es el de la enfermería, pues se informó con claridad y lo hizo por voluntad propia. Si no fuera gratuito y por voluntad propia, ¿podría llegar a configurar un delito, Francisco? Pues, Juan, el problema de todo esto, y lo decíamos hace un momento, es que la Corte Constitucional se pronunció hasta el 2024 en una tutela, poniendo unas condiciones y diciendo cuáles serían los requisitos para que se produzca esto. Uno de ellos es que no haya un móvil lucrativo, sino el de ayudar a las personas. Ahora, la pregunta que uno se hace sobre esto es la siguiente. Un país en las condiciones de desigualdad y de pobreza que hay, con unos territorios en donde el Estado no llega, pues esto se puede terminar convirtiendo básicamente en una máquina para básicamente explotar mujeres para que terminen el fin de mes, como planteaba Rafael. Entonces yo creo que la circunstancia es mucho más compleja. Creo que se requiere, por supuesto, un análisis, una legislación sobre este asunto y, por supuesto, que donde sea lucrativo, pues la Fiscalía General de la Nación podría buscar una tipificación alrededor de este tema, incluso por el abuso que se presente contra la mujer o por, en fin, hay diferentes tipos que pueden ser mirados. Luego, la preocupación que hay acá es hasta dónde y cómo dimensionar el móvil no lucrativo en estas actividades desde el punto de vista jurídico. Yo solamente tengo dos cosas por decir, y es que hay informes de la Relatoría Especial de Naciones Unidas que han calificado el alquiler de vientres como explotación de mujeres. Y me queda un montón de preguntas. Por ejemplo, si en ese proceso la mamá se arrepiente y ya no quiere entregar su bebé, es que estamos hablando de la vida. Ha pasado. Claro, es que hay estudios científicos que dicen que esto es contraproducente para los bebés y para las mamás. Por eso decía ella que debía haber un apoyo psicológico y emocional fortísimo alrededor del tema. Sí, pero yo no sé si eso sea suficiente. Es decir, claro, no es suficiente. O sea, usted, por eso le preguntaba yo a ella, es que es una vida creciendo en su cuerpo. No, es su bebé. Y la otra pregunta es, ¿quiénes son en la mayoría de casos quienes pagan por eso y por qué a mujeres latinoamericanas, ¿no? ¿Por qué eso ocurre en América Latina y no en Europa, no en Estados Unidos? Juan, ¿sabe cuál es el delito que hay donde sea lucrativo, donde esto se sepa? Trata de personas. Eso es trata de personas, engaño o abuso de necesidad económica o finalidad de explotación reproductiva. Estamos hablando de un tema muy grueso. Es decir, el decir que es gratuito o el decir que no es lucrativo, básicamente lo pone uno en el escenario de ser trata de personas con penas entre 13 y 23 años, no solamente para las personas que explotan. Luego, el asunto es complicado y creo que a eso se refiere el análisis que se ha hecho por parte de la Fiscalía Española alrededor de este tema. 10:34. La gestación subrogada, el alquiler de vientres. Aquí,
en La Lupa, en la FM. Los saluda Hernán Peláez para invitarlos cordialmente hoy, lunes 11 de la mañana, aquí en la FM. ¿Para qué? Hablar de fútbol con Martín de Francisco. Tena es Tena, porque además de sentirme cómodo, seguro y lleno de confianza, en Tena me asesoran, me acompañan. Tengo el respaldo y tecnología del experto en incontinencia. Por algo es la marca número 1. Tena es irreemplazable. Esta es la FM. www.lafm.com.co. La FM. Somos RCN. El miércoles 18 de febrero, Juan Lozano y su equipo de la FM estarán en vivo desde Serena del Mar en la ciudad de Cartagena, con todas las novedades de este gran dispositivos se pusieran en modo radio. Hasta el GPS sabe que tu destino es la FM. Noticias, análisis y entretenimiento. Cobertura nacional con la información más completa. Entrevistas y programas de opinión. Todo en un solo lugar. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Te vuelves el taxibiris más informado de la ciudad. La app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Es tu voz, movilidad, seguridad, a toda hora y en cualquier lugar. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. ¡Ey, fanático! ¡Asolea! Hasta trapear se vuelve una pista de baile. La app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Es disfrutar salsa de la buena, con los clásicos y los éxitos del momento. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Hasta trotar se vuelve un partidazo. La nueva app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Es vibrar juntos con la pasión del deporte. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Hasta los días más largos suenan corticos a punta de clásicos. La nueva app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Es revivir los mejores clásicos de la música y la cultura donde quiera que estés. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando usas la nueva app de RCN Radio,